Otro tema que influye muchísimo es la personalidad. Esto daría para horas y me encanta, es un tema que me apasiona, Teresa lo sabe, pero mi gran lucha en el mundo de la psiquiatría, vengo de abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, tío psiquiatra, tía psiquiatra, primo psiquiatra, una de mis grandes luchas es que no puede ser que uno vaya al psiquiatra y que te den una pastilla. No puede ser, porque no puede depender todo de una pastilla. Hay más, hay muchísimo más. Y en mi tesis doctoral fue 500 pacientes que venían por ansiedad y depresión y mirar el porcentaje de los que tenían trastornos de personalidad o rasgos de personalidad anómalos. ¿Y qué es lo que vimos? Que cuando trabajas la personalidad, el estado de ánimo se mejora. Yo siempre les hago a mis pacientes un esquema que es desde donde radico mi terapia, que yo le llamo el esquema de personalidad. Imaginémonos que viene Blanca, que es una chica tímida, que le da muchas vueltas a las cosas y que es una persona muy sensible. Y esta es Blanca. Y Blanca, ante el estrés, le pasan una serie de cosas. Entonces Blanca, como es muy tímida, cuando está estresada se bloquea. Blanca, que le da muchas vueltas a las cosas, cuando está estresada, entra en pensamientos en bucle. Si hice, si no hice, si fui, si no fui, si le contesté, no le contesté. Blanca, que es muy sensible, cuando está bajo factores de estrés, se convierte en una persona profundamente vulnerable. Ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy ansioso, ahora estoy triste. Y esta persona somatiza con ataques de ansiedad y con migrañas. ¿Y cuáles son los factores de estrés de Blanca? Ver a su exnovio, ver que su cuenta corriente no llega a fin de mes y pensar, por ejemplo, que tiene que ver a su jefe todos los días en el trabajo porque es un tío muy autoritario y que la trata mal. Entonces, cuando tú tienes este esquema hecho, tú te das cuenta que esta persona no depende de orfidales y de tratamientos para las migrañas. Si tú le desactivas sus factores de estrés y tú le ayudas a gestionar su personalidad, esto disminuye. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que como no da tiempo, yo entiendo que no da tiempo porque las consultas no dan tiempo, vamos a base de pastilla, cuando lo que radica en el fondo son o muchos factores de estrés o una personalidad que está dañada por algo, porque tiene su sensibilidad y que es el segundo libro, Encuentra tu persona vitamina, que yo creo que para los pediatras va a ser el gran libro, no es por anunciarlo, pero trata sobre la infancia, las heridas emocionales de la infancia, la repercusión que tienen en la edad adulta a la hora de elegir pareja, de estar en un equipo de trabajo, de relacionarse con amigos, de gestionar la vida emocional. Y cómo desarticular las heridas de la infancia o las heridas que uno trae. Entonces, el problema es que hoy en día, pues uno tiene heridas. Yo estoy convencido que dentro de unos años en psiquiatría trabajaré las heridas emocionales de la pandemia. Estoy convencido que los niños, yo lancé un mensaje de optimismo cuando empezó la pandemia, la neuroplasticidad cerebral de los niños y que no nos preocupáramos porque para mí la clave era que los niños no se morían, entre comillas, que es decir, que los niños menos con Kawasaki y no creo que nada más no se mueren o con muy vulnerables, porque yo creo que hubiéramos tenido otra pandemia si los niños hubieran empezado a morir. O sea, yo siempre dije que esta pandemia era terrible, pero había un tema que no entendemos bien, que es que los niños, gracias a Dios, no se mueren. Creo que si se hubieran muerto, esto habría sido el gran drama de la historia de la humanidad. O sea, aquí estaríamos hablando de otra historia completamente distinta. Esto ha sido terrible, pero los niños se han salvado de la quema y me parece que esto es clave. Por lo tanto, ese estado de ánimo que yo tengo que también analizar el mío y cada uno el suyo, decir, estoy bien, estoy angustiado, estoy triste, estoy cansado, estoy frustrado, estoy ilusionado, estoy que no sé ni cómo estoy, porque no me doy tiempo ni para saber cómo estoy. Va a tener mucho que ver en cómo interpreto las cosas. Y esa interpretación de las cosas es básica en cómo me relaciono con los demás, en cómo trabajo, en cómo atiendo a mis pacientes. Por eso es tan importante cuidarse. Y el último punto, es un punto que yo añado siempre a la interpretación de las cosas, que nace de una zona del cerebro que está aquí, en el hipotálamo, en la hipófisis, que se denomina el sistema reticular activador ascendente. Tiene un nombre terrible, como tantas zonas del cuerpo que nunca pensaron en ser famosas, y que cuando yo lo descubrí, no lo he descubierto yo por supuesto, pero cuando yo descubrí las funciones que esto tenía y cómo poder compartirlo con la gente, me pareció brutal. Todos nosotros percibimos constantemente varios millones de bits de información que nos llegan a los sentidos. Pero solo nos quedamos con algunos, no nos quedamos con todo. Uno va por la calle y se queda con cositas, consciente unas, inconsciente otras. El sistema reticular es el que filtra. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que se queda embarazada y empieza a ver carritos de bebé? El que se quiere comprar un coche y de repente ese coche lo tiene todo Madrid. El que busca alquilar un piso y de repente se alquila toda su calle. Porque son cosas que estaban ahí, pero tu cerebro no las prestaba atención. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando.
Y en un mundo donde hay una crisis de atención brutal, donde el gran problema que tenemos hoy en día es que hay un problema de atención, derivado de muchos asuntos por la pantalla, que se ha incrementado con el COVID, volver a prestar atención a lo que nos importa tiene muchísima importancia. Es decir, en esta vida lo que realmente nos hace felices es lo que ahí sucede en la vida real. La vida virtual va a base de gratificaciones instantáneas. Son esos chispazos de dopamina tan adictivos, van por el mismo circuito que van por el mismo circuito que las adicciones. Por eso a día de hoy tratamos, o yo al menos trato, las adicciones a las redes sociales, a la pornografía y a los videojuegos con la misma medicación que tratamos la cocaína, la adicción a la cocaína. Pero lo importante es aprender a conectar con la vida real. Y para conectar con la vida real le tienes que dar motivos a tu cerebro para que encuentre esas ilusiones que tú tienes. Si tú quieres encontrar un trabajo nuevo, si te quieres apuntar a un curso de pintura, si lo que quieres es irte de vacaciones a un sitio en particular, si te quieres encontrar con alguien, si quieres que te suceda alguna cosa, tienes que visualizarlo. Yo sé que parece mágico, pero no es porque vaya a aparecer por arte de magia, sino que tu cerebro va a hacer todo lo posible, porque si eso está cerca de ti, lo veas. Es decir, si tú quieres que algo te suceda, tu cerebro se empieza a ilusionar y hay un cambio, hay neurogénesis en el cerebro. Yo cuando estudié medicina, y supongo como todos vosotros que estáis aquí, no había manera de generar nuevas neuronas en el cerebro. Eran las que tenías y encima se iban muriendo, o sea, un drama. Ahora sabemos que hay ciertas cosas que potencian la neurogénesis y una de ellas es la ilusión, la pasión. Cuando uno utiliza la pasión en la vida, se activan, hay una neurogénesis desde el hipocampo y aparecen nuevas neuronas. Oye, qué buena noticia, porque al menos hoy, que todo es malas noticias, saber que hay una manera que con mi actitud en la vida yo puedo mejorar mi cerebro, esto me parece brutal. Y una de ellas es la actitud que yo tengo ante la vida. Esa actitud está determinada por dos aspectos. Uno es mi voz interior, cómo me trato, que ahora hablaré de ella, y la otra es mi sistema reticular activador ascendente, que a vosotros médicos os dejo el nombre entero. Cuando lo hablo en la prensa digo el sistema reticular porque no dan para más en el sentido de que se queden con los datos. Este sistema reticular activador ascendente, de todo lo que hay, me va mostrando lo que me gusta. Yo he contado en muchas ocasiones una anécdota, si yo cuento una anécdota light, que me sucedió hace unos años. Estaba yo en consulta con una paciente que tiene un TOC. Tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero tiene un TOC obsesivo de cosas con las que se queda muy enganchada y no hay forma de deshacerle de ello. Y entonces, esta paciente ya está muchísimo mejor, pero de vez en cuando viene con una obsesión concreta. Pues me he obsesionado con los coches. Entonces, de repente se compra todas las revistas de coches, se lee todo de coches, se compra varios coches, luego los tiene que devolver porque el dinero, el marido se enfada y tal. Pero tiene como obsesiones con cosas. Y ese día vino que se había enganchado una serie, que es Anatomía de Grey, que no sé si o habéis visto todos o no ha visto ninguno, donde el médico, el neurocirujano guapo, el Dr. Shepard, se había enamorado de él, que era el hombre de su vida. Se había puesto en la carcasa su foto, venía con una carpeta llena de fotos de él y venía a contarme por qué Dr. Shepard, Patrick Dempsey, en la vida real, era el hombre de su vida. Y entonces Marian, y entonces que no lo puedo, y entonces he visto, y entonces esta fue su infancia. He seguido en Instagram a un tío que le sigue, que creo que es su amigo, al que le he mandado un mensaje. O sea, muy mal en el sentido, se le había ido de las manos. Entonces, cuando llevábamos media hora hablando de Patrick Dempsey, le digo, se acabó. Empezamos a desarticular a Patrick Dempsey. Dame la carcasa del móvil, rompemos tal. Y entonces, en una libreta que ya apunta sus pautas, esto no, apuntamos un esquema y tal y cual. Se va de la consulta y entonces veo que el siguiente paciente se retrasaba y me voy a la farmacia a comprar unas cosas que necesitaba, y cuando vuelvo de la farmacia, yo trabajo en Serrano, en la calle Serrano, voy bajando por la calle Serrano y veo a un tipo con gorra, me fijo y veo que es Patrick Dempsey. Digo, no es real, es imposible, no puede ser, no existe ninguna posibilidad de que esto sea real. Le digo, ¿es usted Patrick Dempsey? Me dice, sí. Digo, no es cierto, no es cierto. Me dice, ¿por qué? Digo, claro, ¿qué le ibas a contar? Que tienes una paciente con TOC obsesionada con él y acabas de hacer una terapia de media hora. Le digo, no, me ha parecido curioso, justo el otro día me hablaron de ti. Nada, una cosa, porque no sabía cómo seguir la conversación. Y él, encantador, me dice, voy a un restaurante que he quedado, ¿sabes? Entonces me dice el restaurante, le digo, vale, segunda calle a la izquierda, tal, y me hace una dedicatoria en la factura de la farmacia que pone para un médico de verdad y un médico de mentira. Entonces subo a la consulta, llamo a la paciente y le digo, ¿sabes qué? Tira las pautas y vete al restaurante que ahí lo tienes. Digo, o sea, chico, ya que está, vete para allá, ¿no? Y entonces me siento en mi despacho y digo, ¿qué acaba de pasar? Me asusté un poco, pero me di cuenta de una cosa. Si yo no hubiera hablado de Patrick Dempsey media hora, jamás me habría dado cuenta que era él. Y sé quién es decir, que le he visto en alguna película, en alguna serie. Porque Patrick Dempsey no está en mi primer millón de prioridades. Entonces, nunca le habría visto. Habría pasado y nunca me habría visto. Pues esto
sucede constantemente. Nuestro cerebro está deseando mostrarnos cosas, pero como no le metemos ilusiones, no nos enseña nada. Entonces, ¿qué te acaba diciendo? La pantalla, la gratificación rápida, el like, el Instagram, la compra, el marca, lo que sea, cada uno lo que quiera. El YouTube, el vídeo, el TikTok, es decir, cosas profundamente lights y superficiales que me dan ese chispazo de dopamina, que por supuesto no tiene nada que ver con encontrarse con Patrick Dempsey si eres su fan número 1, pero que como no le traigo ilusiones y metas, me acabo sirviendo pues de eso, de esas migajas dopaminérgicas que vienen de las pequeñas adicciones del día a día. Que no digo que sean malas las pantallas, digo que están sustituyendo a lo que realmente es importante, porque lo realmente importante está en la vida real, que es el amor a mis padres, a mi pareja, a mis hijos, a mi marido, a mi mujer, y el trabajo hecho con ilusión. Son las dos únicas cosas en esta vida que realmente nos hacen felices. Y son dos cosas que tienen cero de gratificación instantánea. Requieren tiempo, esfuerzo, un día va bien, dos va mal, un día me sale... Pero esto es la vida. ¿Qué estamos acostumbrando a nuestro cerebro, al de nuestros niños y al de nuestros pacientes? A la gratificación instantánea. Quiero algo y lo tengo. Yo quiero ahora mismo tener algo en mi vida y lo consigo. ¿Y qué sucede? Que las redes sociales fueron diseñadas para ser adictivas, reconocidos por los grandes magnates de la tecnología, y punto número 2, que las redes sociales fueron diseñadas para aliviar. La pantalla fue diseñada para aliviar. En un primer momento sí que fue diseñada para acercar las distancias, pero ahora no. Ahora lo que interesa es tener que mi cerebro se siente aliviado. Todos nosotros utilizamos el teléfono fuera del plano profesional, lo cogemos en nuestra mano en dos momentos, cuando estamos aburridos o cuando estamos estresados. Uno está en la parada del autobús o uno le están contando un rollo que no le interesa y coge el teléfono. Uno está peleándose con alguien o nota que tiene una consulta muy tensa con un paciente y lo primero que hace al irse el paciente es abrir WhatsApp, Instagram o la red social que quiera, porque está diseñado para aliviar. Esto en los jóvenes, aprovecho porque vosotros tenéis pacientes y si en algún momento os ayuda con los adolescentes, el momento de mayor vulnerabilidad del cerebro del niño es la adolescencia, porque hay una poda neuronal brutal y se están generando, junto con las hormonas, muchísimos cambios a nivel neurológico. ¿Qué sucede? Si yo en ese momento no soy capaz de gestionar mi aburrimiento y mi estrés, hablo de los niños, lo que sucede es que es como si yo le pusiera un minibar al niño en su casa y que cada vez que estás estresado o aburrido, tómate un chupito. Y esto es lo que estamos generando. Por eso, la gestión de las pantallas en los adolescentes ahora mismo es clave. ¿Por qué? Porque lo que en el adolescente entra como vía de escape cuando tiene 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, la adolescencia ahora, bueno, hay gente adolescente a los 45, pero ya me entendéis, de los 9 a los 14, en esa edad, o a los 16, lo que sea su vía de escape, el cerebro lo guarda y cuando tiene 45, esa será su vía de escape. Y el aumento de pornografía ha sido brutal. Y una de las cosas que más he recriminado es que la mayor plataforma de pornografía, una de las mayores plataformas de pornografía del mundo, Pornhub, puso sus contenidos gratis durante la pandemia. O sea, es que es gravísimo. Pero dijeron, bueno, que la gente lo tenga gratis, pobrecitos que están confinados. Qué detalle por su parte, ¿no? Pero, es decir, para los jóvenes, que yo hablo con muchísimos jóvenes al día, supongo que como todos vosotros, la pornografía es profundamente adictiva. Y esto no es una charla sobre pornografía, lógicamente, pero el daño que le está haciendo a los jóvenes la pornografía, cuando no hay contacto social, cuando no sales por la noche, cuando no ves a tus amigos, cuando no tienes los típicos rollos que son mucho más sanos que esto, donde tú te ves a tu amigo y tal y cual, y todo es a través de la pantalla, aparte de que, lógicamente, el sexo ya no sabes lo que es, porque es lo que ves en la pantalla, que por supuesto no es la vida real. Si alguno me sigue sabe perfectamente que yo hablo mucho de estos temas porque parte de mi labor antes de empezar de psiquiatra fue sacando niñas de la prostitución infantil en Camboya y he trabajado muchísimo a nivel de la pornografía, tengo muchas actrices porno en mi consulta y prostitutas, entonces es gente a la que he cuidado un montón, que trabajo mucho con ellos y conozco muy bien ese mundo y me preocupa profundamente la deriva tan tóxica que esto está gestionando. Pero bueno, corteza prefrontal y sistema reticular. Corteza prefrontal para prestar atención a lo que es importante. ¿Qué creo yo que necesitamos hoy en día? Lo primero, recuperar la ilusión. Hay que recuperarla. Esto ha sido un palo, lo hemos pasado fatal, unos estaremos mejor y otros peor, pero esto nos ha cansado. Lo segundo es hacer un diagnóstico personal. ¿Qué ha significado el COVID para mí? A nivel personal, profesional, sentimental, sanitario. ¿Qué ha significado para mí? Punto número 3. ¿Me veo con fuerzas para seguir? Porque para estar bien con alguien, sea mi pareja, sea mis padres, sea mis hijos, sean mis pacientes, sean mis compañeros de trabajo, lo más importante es estar bien con uno mismo.
Yo digo que el 90% de las crisis de pareja provienen de una intoxicación de cortisol de uno de los dos. Es decir, yo me intoxico de cortisol y empiezo a hacerle la vida desagradable al de enfrente porque no puedo ni conmigo mismo. Que hagamos un diagnóstico de cómo estamos y que no pasa nada, o sea, al revés, que nos cuidemos. ¿Quién baja el cortisol? La oxitocina. Y aquí os cuento el primer capítulo de mi libro, del segundo libro, que fue cuando nació mi tercer hijo, fue un parto muy traumático y lo pasé muy mal y le daba el pecho y entonces hubo un lanzamiento de un fármaco en Madrid. Y entonces al Madrid antiguo me fui en coche rápidamente porque era entre tomas. Dejé el coche aparcado, tengo un Golf pequeño antiguo, en un parking perdido de mala muerte por el centro de Madrid, en la planta -3, salí corriendo, llegué, escuché la conferencia y me volví a casa, porque la chica que cuidaba del niño me avisó que el niño ya empezaba a tener hambre. Entonces cuando llegué al parking, de repente iba a la -3, las luces se apagaron, parece un poco así como de película, y entonces vi a un tío con mala pinta, me empezó a subir el cortisol, el tío me dijo, deme su móvil, sus llaves, su coche, yo creo que debió pensar, porque iba con tacones como sin poco mona, que era otro coche, mi coche, que no era el Golf, y entonces le dije, no, que ese es mi coche, que me dé todo lo suyo, y yo, que no soy para nada así, me subí de repente al coche, arranqué como si yo de repente fuera no se sabe bien quién, marcha atrás y el coche para arriba y este empezó a correr detrás de mí en una moto, bueno, una cosa como terrible. Empezó a subir, yo sabía que me había subido el cortisol, taquipnea, taquicardia, o era plenamente consciente de mi cuadro fisiológico, ahora no sabía qué hacer. Digo, parece mentira, has dado más de 500 charlas sobre este asunto y tú no te sabes relajar. Entonces, saliendo del parking, con la barrera, apretando, salí corriendo y por la Castellana, como Fittipaldi, o sea, una cosa, y llamé a mi marido, que me casi, digo, pero bueno, y me dice, ¿pero te han hecho algo? Y yo no podía hablar, yo estoy bien, lo único que decía, estoy bien, pero no podía hablar. Intoxicación de cortisol en estado puro. Subo a mi casa, dejo el parking, subo en el ascensor y la chica tiene el bebé en brazos, me lo da, así en la mano, lo cojo, mi marido estaba llegando de trabajar y entra mi marido a los 2 minutos. ¿Cómo estás? Y empiezo yo de este porte. Pues bien, es que no sabes lo que me ha pasado. He salido del parking y me dice mi marido, ¿qué te has tomado? Que dice, acabo de hablar contigo hace 5 minutos y digo, tienes toda la razón. ¿Qué ha pasado? Digo, no me he tomado nada, no he respirado, no he hecho nada extraño. Digo, y esto debería aguantar en el cerebro 1 hora más, y luego la bajada de 6 horas. Y entonces miro al bebé y digo, ¿y si la oxitocina bajara el cortisol? Entonces me empecé a poner nerviosa. Cogí el teléfono, oxitocina, cortisol, tal, empecé a buscar, y efectivamente, la estimulación de oxitocina baja el cortisol. Y entonces ahí sale mi segundo libro, que es una oda a la oxitocina. Y cuando había empezado a escribir la oxitocina, los abrazos, los contactos, llega el COVID. Digo, no será posible el COVID ahora, en mi momento de la oxitocina. Entonces digo, me tengo que reinventar con la oxitocina y el COVID y los abrazos. Entonces, hay que abrazar 8 veces al día. Busquémonos las soluciones. Con mascarillas y mascarilla, con escafandra, sin escafandra, o al que tienes en casa que ya es tu núcleo burbuja. Porque cada vez que abrazamos nos baja el cortisol. Cada vez que nos tocan, baja el cortisol. ¿Cómo estimulamos la oxitocina? Masajes. Si no puedo, ir a que me hagan un masaje. Automasaje. Que me abracen, que me sonrían. Sé que estoy diciendo todas las cosas que no se pueden hacer, pero ya me entendéis, ¿vale? O sea, que decir, que esto no se saque de contexto, pero es fundamental estimular la oxitocina. Lo que necesita el siglo XXI, el 2021, es oxitocina. Y hay que segregarla como podamos. La sonrisa, la risa, entonces, a distancia reírnos a carcajadas. O sea, yo a veces hago reuniones en un jardín a reírse. Hay que generar oxitocina para bajar el cortisol. Y que seamos conscientes de que al no ver a la gente sonreír por la calle, hemos cambiado nuestros rasgos faciales. Y luego, pensamientos. Decía la voz interior, que voy a hacer un último apunte. Estos son los minutos que me quedan, sí, ¿no? Vale. Entonces voy aquí que no paro de hablar. Que nuestra voz interior, todos la tenemos. Y va comentando la jugada. Has engordado, tu marido no te hace caso, uy, mira esta que insoportable es, esta que mona, este que tonto, este que listo, este cuánto dinero tiene, uy, qué coche, y cómo se lo ha comprado, y dónde ha sacado el dinero, pum, pum. Todo el día. Eso al on. Y es una voz que va comentando la jugada. Bueno, pues hoy en día sabemos que esa voz interior tiene un impacto directo, incluso a nivel de los telómeros, en tiempo real. Es decir, los telómeros, los capuchones de los cromosomas, que yo hice un estudio hace un par de años, que medía los telómeros a mis pacientes cuando llegaban a consulta y un año después, para ver, con una terapia integral, si conseguíamos alargar los telómeros. El recorte de telómeros con el COVID ha sido terrible. Ya hay estudios de cómo están los telómeros a día de hoy en la población. Pero el caso es que esa voz interior tiene que servir para apoyarme y no para hundirme. Cuidado con el autoboicot que me lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Que haga yo un diagnóstico de mi voz interior.
En mi segundo libro explico de dónde se origina la voz interior, porque me he pasado años intentando entender dónde nace esa voz. Esa voz, eres culpable, no lo vas a conseguir, lo haces fatal, nadie te hace caso, nadie te quiere, nunca tendrás hijos, ¿por qué ganas tan poco dinero? Esa voz interior que nos machaca muchas veces. ¿De dónde viene, no? En el segundo libro explico una teoría que yo he pensado, pero que estoy muy segura de ella, que lo llamo la grabadora. Que cuando somos niños, un día nacemos y nos dan al play, a esas cassettes, en el libro no he hablado de las cassettes porque nadie entiende lo de las cassettes, pero esas cassettes que le dabas al on y empezabas a grabar todo lo que tú decías y luego le das al play y te escuchabas. Pues nuestra infancia es como una grabadora. Un día empezamos a grabar y ¿qué se graba? Cómo se hablaban mis padres entre ellos, cómo hablaban de mí y cómo me hablaban a mí. Y con padres digo profesores o gente del círculo. Y un día esa grabadora pone stop, sale el play y esa es tu voz interior. No lo vas a conseguir, no estoy orgulloso de ti, para que lo intentas que no puedes, pum pum, y hay que desarticularla, ¿no? Pero ser conscientes de ello ya es un primer paso para desarticularla. La siguiente es hacer ejercicio y conectar con la naturaleza. Yo creo que los médicos más que nadie necesitamos esas vías de escape. Yo lo he dicho en muchas conferencias y en sesiones a médicos y a sanitarios, necesitamos esa vía de escape y lo que yo llamo tener una persona vitamina. La persona vitamina es la que te segrega oxitocina cuando la ves. La persona tóxica es la que te segrega cortisol cuando la ves o cuando piensas en ella. De repente, un pico de cortisol porque acabo de acordarme de mi suegra y te ha subido el cortisol solo con acordarte de ella. Y la persona vitamina es la que consigue subirte la oxitocina. Que tengamos personas vitamina y que seamos personas vitamina. Y ya para terminar, yo creo que para hacer un pequeño resumen, primero no sentirnos culpables si estamos mal, si estamos tristes, apesadumbrados, hartos, fatigados de la fatiga pandémica, tristes, desilusionados. Es decir, es normal. Ver hasta qué punto es lo normal o hasta qué punto se me está yendo de las manos a algo que el descuido, la alimentación, mi cuerpo, mi mente se me ha ido un poquito de las manos. Lo segundo, hacer un diagnóstico de qué ha significado el COVID para mí. Tercero, qué me ilusiona a día de hoy y qué motivos le voy a dar a mi sistema reticular activador ascendente para que le pasen cosas buenas. Es decir, darle motivos. O sea, qué me ilusiona ahora a ver si mi sistema reticular El otro día me pasó una anécdota y es que mi marido me puso una serie de televisión y que me encantó. Y entonces digo, uy, qué curioso que nadie me haya hablado de esta serie nunca. Porque a mí la gente en consulta, todo el mundo te cuenta sus cosas y una de ellas es las series que ve. Y al día siguiente estoy en la parada del autobús y de repente en la marquesina de la parada del autobús un anuncio de la serie. Y digo, anda, yo ya de esto lo sé, si no hubiera pensado que un tío ha venido a ponerla, porque claro, yo lo he dicho, y el autobús que llegó a recogerme tenía en la marquesina la serie de televisión. Yo porque ya sé que es el sistema reticular, pero otro se asusta, ¿no? Dice, oye, alguien está haciendo pues el show de Truman, una cosa conspiratoria. Probar a activarlo. Es muy entretenido, te empiezan a pasar cosas, te das cuenta que tu cerebro lo tenías apagado en muchas ocasiones, que no le estabas haciendo caso, y luego finalmente buscar esas personas vitamina. Es decir, dejarnos querer por los que nos quieren, volver a retomar contacto, vernos con distancia, con lo que podamos, como se pueda, con las condiciones que se puedan, vacunados sin vacunar, con mascarillas, con PCRs, pero que hagamos por vernos. Hay que volver a tratarnos. El ser humano está diseñado para tratarse. En el libro he leído 3 libros sobre la oxitocina durante estos 2 años para escribir el mío. Tengo un exceso de información sobre los receptores de la piel, sobre cómo la oxitocina influye en cómo te tocaron en la infancia, en cómo tocas en la edad adulta, que no os voy a contar ahora porque sería un rollo, pero que no da la vida. Pero es cierto que nuestra piel, nuestro organismo y nuestra mente necesitan ser tocados. Entonces, soy consciente de las limitaciones tan inmensas por la pandemia, pero no podemos seguir así. Entonces, tu núcleo burbuja, tu marido, tu mujer, tu hijo, yo al bebé que ha nacido le he desgastado, está desgastado ya de tanto abrazo, de tanto beso, de tanto tal, porque dije, bueno, pues por aquí, y una oxitocina, y estoy segura que en un futuro, si se puede medir cómo en la infancia te insuflaron de oxitocina, le sobra por un tubo, porque ha sido el motivo de todos de achucharle en mi casa, pero a quien podamos, 8 veces al día. Quedaros con el dato, Paul Zak, que es el máximo investigador de la oxitocina a nivel mundial, dice que 8. Lo ha dicho toda la vida, dice que 8 en la pandemia, lo que puedas. Y si es a la misma 8 veces, pues 8 veces. ¿Qué le vamos a hacer? Y termino con unas palabras. Cuando estemos solos, cuidemos nuestros pensamientos, porque ya sabemos que tiene un impacto directo en nuestra salud, física y psicológica. Cuando estemos con los demás, cuidemos nuestra lengua, porque como hablamos a los demás, les impacta en tiempo real en su salud. Cuando estemos frustrados, cuando estemos enojados, cuidemos nuestras emociones,
porque automáticamente dan su repercusión en el organismo. Y en cambio, cuando todo nos vaya bien, que alguna vez esto ha sucedido y sucede, cuidemos nuestra vanidad. Muchas gracias.